Bien, hermanos, vamos a leer el texto de Hebreos 13:7. Vamos a leer Hebreos 13:17 y Hebreos 13:24. Carta o epístola a los Hebreos, capítulo número 13, versículos 13:7, 13:17 y 13:24. Amén. Bien, vamos a leerlo fuerte. Capítulo número 13, versículo 7, versículo 24 y versículo 24. 7, 17 y 24. ¿Están listos? Lo leemos de esta manera, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahora leemos el 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora 13:24 dice así: Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Vamos a orar, ¿sí? Mi Señor, hoy venimos delante de tu presencia, agradeciendo tu bondad y que hoy mis hermanos están aquí, Señor. Hoy te rogamos, mi Señor, así como sabemos que en el hogar nos sujetamos, mi Señor, al liderazgo, en este caso del varón, del esposo, del padre, así también, mi Dios, nos sujetamos a la autoridad de los gobiernos, mi Señor, establecidos, porque dice que ninguno ha sido colocado sino por ti, Señor. Así también, mi Dios, has puesto a la iglesia, y a la iglesia has puesto pastores, mi Señor. Y leíamos esa increíble, Señor, enseñanza que está en Juan 10, el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Padre mío, te agradezco, Señor nuestro, y hoy concédenos esa dicha de poder venir a tu santa palabra y poder ser edificados, y que cada uno de los que estamos aquí podamos ser renovada nuestra mente, pero sobre todo vivir en esa confianza y tener esa claridad, Dios mío, de cuál es el ministerio pastoral a lo que has llamado a esos hombres, mi Señor, del pasado y hoy presente, y a los que seguirás llamando, Señor, hasta que venga el príncipe de los pastores. Damos gracias, mi Señor, en el nombre de Jesucristo, Salvador nuestro. Amén, Padre. Amén, hermanos. Siéntense, siéntense. Estamos a unos pocos días de poder establecer lo que es el evento que hemos programado para el día 16. ¿Ya están todos listos para ese evento? Estamos preparando la comida y todo eso, poniéndonos de acuerdo en algunos detalles, invitando personas, invitando hermanos. Y evidentemente la semana pasada hablamos acerca de la iglesia, ¿se acuerdan? Hablamos de la iglesia, hablamos acerca de lo que es la iglesia universal, que todos los creyentes, todos los que venimos a confiar en Jesucristo, somos parte de una iglesia universal, de la cual se viene a ser parte por medio de Jesús, por medio de creer en Él, por medio de confiar en su palabra, por medio de arrepentirnos de nuestros pecados, por medio del nuevo nacimiento. Pero también hablamos de que la vida de la iglesia se vive en una iglesia local. Es decir, que nosotros tenemos que pertenecer a una iglesia local, porque la vida que veíamos en el texto de 1 Corintios 12, donde habla que un cuerpo tiene muchos miembros, y cada miembro se necesita el uno con el otro, y cada miembro tiene una función en específico, de la misma manera hacia la iglesia de Cristo. Y nosotros somos miembros de Cristo. Y el ejemplo, la metáfora que utiliza Pablo es muy clara. Es un cuerpo humano que tiene ojos, que tiene boca, que tiene lengua, que tiene dientes, que tiene un corazón, que tiene intestinos, y que cada uno de los organismos tiene una función en específico. Y que si uno de esos falla o falta, pues todo entonces de repente empieza a balancearse. Ahora quiero tomar un tema que es muy importante y que tiene que ver con la autoridad y el cuidado
en este caso de los pastores, porque dentro de este cuerpo o de esta iglesia local en la cual nosotros pertenecemos, debe de haber ciertos liderazgos, así como hay autoridades colocadas por Dios, así como en nuestros hogares hay autoridades, deberían de ser los padres, pero a veces no hay papá, pues no es la mamá. Así también en la iglesia Dios ha puesto a personas o a varones en este caso que puedan desempeñar esa función. Y quiero recordarles un poco de lo que fueron las definiciones que tuvimos de lo que es una iglesia local. Los voy a leer. Habíamos visto que la iglesia, o la palabra iglesia viene del griego que dice, sí, que significa, que es eclesia, la palabra griega eclesia, que significa los que son llamados fuera, que era una asamblea. A nuestro español se traduce como iglesia, y una definición que dábamos es: la iglesia es la asamblea de aquellos que han sido llamados por Dios. Es la asamblea de aquellos que han sido llamados por Dios por medio del evangelio fuera del mundo y del pecado, para poner su fe en Jesucristo y someterse a Él como Señor. Someterse a Él como Señor. La iglesia es la asamblea convocada por Dios. Es decir, que nosotros al venir a la fe en Jesucristo, inherentemente, ¿eso qué quiere decir? Que por default, si quisieran entender esa expresión, ya somos parte de una iglesia. Para que me entiendan, cuando ustedes nacieron, ustedes obtuvieron un derecho, el derecho a ser mexicanos. Y como mexicanos tienen responsabilidades, tienen privilegios, tienen una nación, tienen una patria, tienen una identidad que van adoptando con el tiempo. De la misma manera, cuando nosotros nacemos de nuevo, que es lo que hemos estado viendo, cuando creemos en Jesús, ahora tenemos una nueva patria, una nueva identidad, una fe, y evidentemente ahora formamos parte de una iglesia, o deberíamos formar parte de una iglesia local. Una iglesia local, otra definición es, bíblicamente hablando, es nada más y nada menos que la familia local de personas que han sido salvas por la obra de Cristo y se reúnen regularmente para exaltar a Cristo, oír la predicación de la palabra, exhortarse y animarse en la fe, vivir realizando buenas obras delante del mundo y luego salir en misión para hacer discípulos. Esta definición tiene algunos otros elementos, como cuáles. Dice que se reúnen regularmente. El mismo texto de Hebreos, si es que están ahí cerca de Hebreos, en Hebreos capítulo número 10, hay un texto, hay un versículo, en la carta a los Hebreos, que habla acerca de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es Hebreos 10. Hebreos 10, 25. Bueno, Hebreos 10, 23, voy a leerlo. Dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, el congregarse es parte del cristiano. El pertenecer a una iglesia es parte del cristiano. Porque como vimos la definición, aquellos que congregan, aquellos que se reúnen regularmente, lo hacen para exaltar a Cristo. Como los himnos que cantábamos: loores dad a Cristo el Rey, suprema potestad. Loores dad a Emmanuel y proclamadle Rey. Esos son cánticos de exaltación. O el que dice: grande gozo hay en mi alma hoy. Esa es una expresión de alabanza, de confianza en el Señor. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Entonces todos esos cánticos, ellos se expresan. Con las oraciones expresamos las alabanzas.
con el hecho de prepararnos, de levantarse temprano, de estar a tiempo, es una forma en la cual exaltamos a Cristo. Entonces los cristianos regularmente se reúnen por lo menos un día a la semana. Y lo hacemos el domingo porque para nosotros, en el orden que los judíos contaban los días, sería el primer día de la semana. Yo sé que para muchos sería mañana, lunes, el primer día de la semana, pero para el cristiano es el primer día de la semana, es el domingo. Los judíos contaban los días del 1, 2, 3, 4. El séptimo día era el día de reposo para ellos, era el sábado, que para nosotros sería el sábado, pero Jesús, resucitó un día domingo. Y la Biblia muestra cómo los cristianos el primer día de la semana se reunían. Entonces, es por eso que lo hacemos en domingo. Y el texto dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y el versículo anterior dice, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Me gusta esa parte de estimularse. Algunas personas que han tomado alguna terapia, que te van con algún terapeuta, fisioterapeuta, van con dolores y entonces lo que hace el terapeuta es como que aplicar calor para estimular el músculo, para aplicar unos masajes, algunos geles, lo está estimulando. Muchas veces nosotros podemos tener dificultades, pruebas, y esa es la esencia de la iglesia y de una familia, donde nos necesitamos los unos a los otros, y donde nos estamos estimulando, ayudando, fortaleciendo, animando. Por eso leíamos la semana pasada el texto donde hablaba llorar con los que lloran, reír con los que ríen, gozarnos con los que se gozan, porque somos una familia, somos un cuerpo en Cristo. Y lo que está diciendo acá, que nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, que es otra parte de la definición que teníamos acá, de que debemos estar viviendo en este mundo actuando o haciendo buenas obras. Aclaro otra vez, las buenas obras son una vez que hemos sido salvados. Las obras no nos salvan, sino es la fe en Jesucristo, pero como ahora soy un nuevo creyente, una nueva criatura, mi nueva naturaleza me llama a hacer buenas obras para agradar a nuestro Señor. Entonces nos reunimos regularmente para exaltar al Señor, para oír la predicación de la palabra. Inclusive oír la predicación de la palabra es algo muy importante. Es algo prioritario, porque es una forma en la cual también adoramos al Señor reverentemente. Por eso es que debemos dormirnos temprano un día antes, debemos preparar nuestra ropa que vamos a usar, debemos de estar todo listo para poder salir a tiempo y llegar a tiempo y estar en todo lo que corresponde a nuestro culto, pero también estar con toda nuestra mente y nuestra atención a la palabra. La palabra o la Biblia es la palabra de Dios. Y para mí Dios es el ser más importante. Entonces yo tendría que estar atento para escuchar qué es lo que tiene que decirme este Dios o este Señor al cual he creído. Y por ello es que es parte fundamental y es algo que es central en el culto cristiano, escuchar la predicación de la palabra. Escuchar la predicación de la palabra. Otra definición de lo que es iglesia es, nos referimos a una iglesia que se congrega en una localidad específica cada primer día de la semana, lo que mencionaba el día domingo, con una membresía específica. De forma a lo mejor empírica, si pudiera usar esa palabra, sabemos quiénes son parte de nosotros, porque frecuentamos, a lo mejor llevan 2, 3, 4 domingos que coincidimos, o más quizá, más tiempo, que de repente, por ejemplo, dicen, ¿y la hermana dónde está? Por ejemplo, ahorita que está nuestra hermana Tera, ¿y dónde está la hermana Tera? Porque nos acostumbramos a ver a los hermanos, nos acostumbramos y de repente si alguien ya no viene o deja de venir, nos preocupamos y preguntamos, ¿y qué pasó con tal hermano? ¿Y qué pasó con tal hermana? Ahora, ¿qué pasaría si alguna joven en alguna iglesia, ustedes se enteraran que tiene un novio?
Pero este novio, créanme, es perfecto, es atento, es amable, es cariñoso, es comprometido, es responsable, pero no es cristiano. ¿Qué pensarían ustedes? Bueno, tiene sus derechos, ella tiene su corazón, pero bueno, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué es eso de no unirse en yugo desigual? Quiere decir que evidentemente la forma en la que piensa un cristiano no es compatible con la que piensa alguien que no lo es. Tiene prioridades distintas, tiene deseos distintos, tiene cosas que no van a ser compatibles. Y podrían decir, pero si se aman, que se amen. Pero hemos leído el pasaje que dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? No se trata de emociones, se trata de obedecer a la palabra y de tener la confianza en el Señor. Así que podría haber personas que dijeran, no, bueno, yo no tengo nada que hacer, que su papá se arregle. O podría ser una hermana que entiende lo que es la membresía de la iglesia y decir, y acercarse quizá, y tratar de hablar con la joven, y orar por ella, y preocuparse por ella, y tratar de guiarle. ¿O no harían eso ustedes por algún familiar que saben que está a punto de tomar una mala decisión? ¿No lo harían por su sobrina? ¿No lo harían por su hija? ¿No lo harían por su hermana, por ejemplo? No es diferente acá. No es diferente. En eso se basa la membresía. En eso se basa el ser miembro o parte de una iglesia, en el cual nos exhortamos, nos animamos, nos impulsamos. O caso contrario, podríamos animarle para que siga sus estudios, para que se prepare, no sé, tantas circunstancias que pueda haber en el contexto de la iglesia y del entorno de la sociedad. Entonces, esta definición, es una localidad específica que cada primer día de la semana, con una membresía específica y con un liderazgo específico. Aquí va esto referente a de que cuando vienen ustedes los domingos, pues se acostumbran como que a una sola persona, ¿no? De tal manera que preguntan, ¿y dónde está? Ahora, a veces ustedes ven que hay hermanos que vienen y a veces un domingo no vienen, ¿verdad? ¿Qué pensarían si de repente un día les dijeran, ¿saben que no vino el hermano Raimundo? Es que no tenía ganas, ¿no? O sea, sería bastante notorio, ¿no? Pero no tiene que haber ninguna diferencia ni los que están allá ni el que está acá, sino que somos un cuerpo. Porque es muy importante la función que tienen cada uno de ustedes. Y usted puede decir, bueno, pero nada más estoy sentado, vengo a escuchar. Bueno, la idea es que ustedes, por ejemplo, estas jovencitas me dijeron algo muy importante. Queremos escuchar, queremos... Y lo que están, no sé, no puedo adelantarme, pero su actitud me está demostrando algo muy importante. Cuando querían aprender, ¿a dónde se sentaban ustedes? ¿Hasta atrás? ¿O hasta adelante? Sí, ¿no? Porque atrás te distraían, porque atrás te dormías, o te recargabas la butaca con la pared. Pero cuando él quería poner atención, se sentaba hasta adelante. Entonces, en ese sentido, es que hay liderazgos específicos, establecidos. En este contexto donde viene, es en este contexto donde viene a ser evidente que la iglesia es en verdad un cuerpo en el que los miembros se comprometen a cuidarse entre sí. Los miembros se comprometen a cuidarse entre sí. Por eso les visitamos cuando están enfermos, por eso les llamamos cuando hay una necesidad, por eso nos acordamos de su cumpleaños, cuando es su cumpleaños. Y si alguno no me acordé, bueno, hay que notarlo, ¿no? La iglesia, es otra definición, la iglesia local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente a adorar a Dios a través de Jesucristo para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, el bautismo y la cena del Señor bajo la guía del liderazgo debidamente constituidos. Aquí hay otros elementos que vemos en esta definición. Uno de ellos es que es una iglesia local, un grupo de creyentes bautizados. Lo más importante es que seamos creyentes en Cristo. ¿Qué requisito hay para poder ser parte de una iglesia?
es ser cristiano. No solamente creer en el Señor, confiar en su nombre. Pero menciona también lo que son las dos ordenanzas, bautismo y Santa Cena. Entonces, por ello de repente les hablo acerca de que sean bautizados los que no son bautizados, porque por ende pueden participar también de la Cena del Señor. Son dos cosas que el Señor pidió que hiciéramos: ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y participar de la cena, del pan que simboliza su cuerpo que es molido o que fue molido por los pecados, y el jugo de uva que simboliza su sangre que fue derramada. Y todo esto se hace bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Ahora, hermanos, ya les he hablado en otras ocasiones. ¿Saben ustedes los requisitos que debe tener un hombre para ser pastor? ¿Saben ustedes los requisitos que debe cumplir un hombre para poder ser un pastor? La Biblia nunca habla o menciona la palabra líder. Menciona pastores, menciona ancianos, menciona obispos, menciona siervos, servidores. Repito la pregunta: ¿saben ustedes cuáles son los requisitos? Primera de Timoteo 2. Bien, ¿alguno más lo sabe? Si le preguntan, ¿qué necesito para ser pastor? ¿No? Bueno, dice nuestro hermano Gerardo que primera carta a Timoteo, capítulo número 3. ¿Quieren ir allá? Primera carta a Timoteo, capítulo número 3, versículo número 1. Porque no es simplemente de que se me ocurrió hacer una iglesia. No es simplemente de que alguien me puso, o que no tenía otra opción, o que yo no quería, pero aquí estoy. Aquí lo que dice primera de Timoteo 3. ¿Quiere leerlo, hermana Alba? ¿Lo tiene? El primer versículo. Primera de Timoteo 3:1. O si alguien lo tiene, hermana María. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Muy bien. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Cuando yo era chico, viéndome hacia futuro, yo quería ser militar. Yo quería ser soldado. Algunos otros quieren ser bomberos, doctores. Ahora, aquí estamos hablando en el contexto evidentemente de la iglesia. Dice palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Quiere decir que la persona que desea servir al Señor, que desea poder servir a la congregación, predicar, enseñar, cuidar, pastorear, es un buen deseo. De entrada es un buen deseo. Es algo bueno, admirable. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? ¿Ya lo tiene, hermana Mar? ¿Qué dice el versículo 2? Pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Muy bien, pero es necesario. O sea, no solamente es el deseo, no solamente es que yo quiero, sino que hay un parámetro o hay parámetros. ¿Se acuerdan de lo que leímos en Juan 10? Juan dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero del que no son las ovejas, ni le interesa, dice que las deja ahí, porque es un asalariado. Es necesario que el obispo, y recuerden que ya les he enseñado que la palabra obispo, la palabra pastor y la palabra anciano se refieren a la misma función. ¿Sí lo recuerdan? Anciano viene de la palabra griega presbítero, que se traduce como anciano. Obispo es episcopeo, que tiene la idea de un supervisor, alguien de un cuidador. Y poimen es la palabra pastor.
y se refiere a lo mismo. Pastor, anciano, obispo, es la misma función. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, tanto Pablo, tanto Pedro y el resto del Nuevo Testamento lo trabaja de esa manera, lo menciona de esa manera. Es la misma función. Entonces, cuando hablamos del obispo, hablamos del pastor y hablamos del anciano, que al cabo es lo mismo, ¿sí? Si alguno anhela obispado, es un buen deseo, es una buena ambición, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Saben qué es eso de irreprensible? Quiere decir que tenga una buena reputación, pero no solamente con los de afuera, sino con los de adentro. ¿A qué me refiero? Con su casa, con su familia. Miren, algunas personas pueden tener el deseo de ser pastores, pero no es simplemente que él tiene las ganas. Porque ¿quién revisa o supervisa cada uno de estos requisitos? ¿Quién ve que es irreprensible? ¿Quién puede dar testimonio de un hermano que es irreprensible? Tu esposa, tu papá, tus hijos. La sociedad, dice la hermana, sus hijos, la esposa, las personas que lo ven, ¿no? En este caso, ustedes o la iglesia o las iglesias o la iglesia local es la que va a dar testimonio del hombre o los hombres que están sirviendo y que están ejerciendo ese liderazgo. Acuérdense lo que vimos en Hebreos. En Hebreos nos dijo el texto que leímos, dice, obedeced a vuestros pastores. El 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os oyeron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Lo que está diciendo es que los hombres que son llamados o que están colocados en una posición de servicio deben ser, si quisiéramos utilizar esa palabra, ejemplo. Deben dar buen testimonio, deben ser un buen modelo. Yo sé que las personas a veces les dicen, no me mires a mí, ve al Señor, yo soy un hombre lleno de imperfecciones, y es cierto, pero un hombre, según la Biblia, que ejerce un ministerio, un liderazgo, debe de ser un ejemplo, debe de ser un modelo, debe ser una persona que está modelando a Cristo, de tal manera que Pablo dijo, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, aquellos que están en esa condición de ser pastores, obispos, ancianos, líderes de la congregación, deben de ser un modelo, porque Hebreos me está diciendo que yo tengo que acordarme de ellos. Claro, en el contexto probablemente eran pastores que ya habían fallecido y que habían estado en la iglesia y que fueron hombres de Dios que les hablaron la palabra. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo creo que no imitaríamos a una persona que no fuera un ejemplo. No imitaríamos, pero lo terrible es que a veces son terriblemente, el testimonio es malo y eso se repite o se repliega en la vida de los hermanos de la congregación. En una congregación donde el pastor es exaltado como el papá, como el consagrado, o sea, como dijera el hermano Benito, no un simple mortal. Las personas aspiran a eso, a ser admiradas, a ser veneradas, a ser idolatradas. Eso es un mal ejemplo. El texto me está diciendo que yo imite la fe de mis pastores o de los pastores. Imitad su fe. El versículo número 13-17 de Hebreos dice, obedeced a vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores. Y ustedes podrán decir, pero yo que voy a obedecer a un hombre, yo no obedezco a un hombre, obedezco a Dios directamente. Por eso mismo Dios ha puesto ciertos parámetros para que estas personas sean realmente un modelo. Y comprendieron las mujeres el día viernes. ¿Quiénes estuvieron ese día viernes? Que uno debe de someterse ¿a quién? Al líder de la casa, al papá, las hijas o hijos, al esposo, las esposas, al gobierno.
y a la iglesia. Y es que esa palabra sujetarse, obedecer, como que en nuestra época no cuadra, ¿no? Yo porque me voy a someter, yo porque voy a obedecer. El texto de Efesios 5 dice, sujetaos a vuestros maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Y los maridos también no debieran de ser, porque pasa esto, hermanos, que de repente de ahí se agarran los esposos y dicen, no, y sométete, pero no están ejerciendo bien su liderazgo, ¿no? Claro, no debe ser condicionante si lo hace bien o mal, el mandato es sujetarse, pero ciertamente, muchos hombres abusan de esa condición. El mismo texto de Efesios 5 nos dice que el hombre debe de liderar a su esposa en amor, en servicio, dar su vida por ella, sustentarla, vivificarla. Pero regresando a nuestro pasaje acá de Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué razón se sujetarían a ellos? Nicole, ¿cómo dice el versículo que está ahí, el 13:17? ¿Lo tienes? ¿Qué se lo tienes? Lo tienen ayer, hermano. ¿Porque ellos qué? Velan por nuestras almas. Porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué quiere decir eso que ellos velan por vuestras almas? Oran por las personas. ¿Qué más? Se preocupan por ellas, cuidan de ellas, les aconsejan, les proveen también lo necesario. ¿Sí? Es decir, están al pendiente. Imagínense un pastor de ovejas, literal. Un pastor que está en el campo, que tiene sus ovejitas y que las lleva a comer pastos, que les lleva al río a tomar agua, que las cuida de que no se vayan a ir lejos, porque si no el lobo se las va a comer, que las, ¿cómo se llama eso? Yo iba a decir poda, pero no es podar, que les quita la lana, las trasquilan, sí, esa es la palabra, porque si dejan crecer la lana se van a morir de calor, que les cortan las pezuñas, porque si no después ya no pueden caminar, que les ponen aceitito aquí en la naricita para que no vengan las moscas o lo estén molestando. Están cuidando de ellas. Aún en la noche, si viene el lobo, está al pendiente. En el día. Cuando vemos a veces que estamos en tratamiento médico, a veces hay algunos doctores, yo creo que la mayoría, que si le llamas ya no te contesta después de un horario, ¿no? O se van de vacaciones y hasta que regresen. Pero en el caso de un ministro, de un pastor, siempre va a estar ahí, o siempre debiera estar ahí. Por eso es que ustedes y yo necesitamos saber cómo luce un verdadero ministro, cómo luce un pastor, para que no seamos engañados, ni cautivados, ni manipulados también, sino que conforme a la palabra sepamos cómo se ven, porque un falso maestro no viene aquí como un letrero falso maestro, como un lobo rapaz no viene abiertamente presentándose como lobo. ¿Se acuerdan del cuento de la Caperucita? El lobo se quería comer a Caperucita, ¿no? Así que para que no lo descubriera, ¿cómo se vistió? Se vistió de abuelita, ¿no? Así lo mismo, un falso maestro no va a llegar diciendo, yo soy un falso maestro y te quiero quitar tu dinero, o quiero aprovecharme de ti. Va a llegar como un ángel de luz, dice la palabra. Entonces, en ese sentido, tenemos que obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y esto es algo muy interesante, hermanos, lo que dice ahí, como quienes han de dar cuenta. Como quienes han de dar cuenta. Es decir, que el estar en este espacio, no solamente predicar, sino estar al pendiente, estar cuidando, estar llamándole, estar esperando, estar orando por ustedes, no es simplemente, ahí lo voy a hacer a la ligera, no, sino es que uno va a dar cuentas.
guardar cuentas delante de Dios. Cuando a veces sus hijos se los prestan a la tía o a alguien, o inclusive al mismo papá, le dicen, tú me vas a dar cuenta si le pasa algo. Tú vas a responder. Ya se cayó eso. Por el ventilador, yo creo. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, el texto de Hebreos nos está diciendo, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan ¿cómo? Con alegría. Algunas maestras de la escuela, es un pesar con algunos alumnos de la escuela, ¿no? ¿O no, hermana? Se portan mal, son rebeldes, respondones. Y a veces ustedes dicen, no, yo no tengo hijos favoritos. Si tienen 2 o 3. Pero de repente sea alguno, aunque no lo quieran aceptar. Pero ¿quién es el que está más al pendiente de ustedes? El que les cuida más, el que más muestra atención hacia sus vidas, y de forma que sea inconscientes al que tenemos más amor, porque obedece, porque es disciplinado, y al que no es obediente y no es disciplinado también le aman, pero les pesa un poco más. Por eso dice aquí, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Regresemos al ejemplo del pastor de ovejitas. ¿Qué pasaría si hay una ovejita que a cada rato se está yendo del corral y se sale para otro lado? Y hay que ir otra vez por él porque si no se lo va a comer el lobo, se va a caer, se va a lastimar, se puede enfermar, o que anda comiendo lo que no debe, pero hay que otra vez ir a traerlo. Y el pastor de las ovejitas dice, ay, esta ovejita ya me tiene cansado, la voy a amarrar para que ya se calme. Dice aquí, para que vuestros pastores lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces deben hacerlo con mucho pasión y entrega, pero si ustedes son, digamos, o la iglesia o como miembros, somos miembros trabajadores activos, funcionales, yo creo que es menos carga, ¿no? Es más fácil, es más llevadero, es más gozoso el poder servirles, el poder ser el maestro, que todos los alumnos son obedientes, disciplinados, ser el papá o la mamá del niño o de los niños, que todos son disciplinados, obedientes, respetuosos. Y así lo mismo, el pastor que cuida un rebaño que está bien nutrido, bien sustentado y que todos van creciendo. Quizás no al 100 todos parejitos, pero van en un solo camino. Entonces, regresamos a 1 de Timoteo 3. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que no tenga reproche alguno. Claro, no quiere decir que sea perfecto, ¿eh? Ustedes deben entender que aquel hombre que ocupa, o hombres que ocupan el liderazgo en la iglesia, en la congregación, no es perfecto. Sí debe modelar a Cristo, pero puede fallar o puede equivocarse, y es ahí donde ustedes deben de orar por ellos, y muchas veces también deben de exhortarles, ¿sí? Porque yo puedo equivocarme y de alguna forma pueden decir, hermano, pero yo considero que esto no es así, y quizá pueda uno reaccionar y darse cuenta de la situación. Recuerden que uno no es autoritario, que impone, no es una dictadura. Precisamente por eso debe de haber algo muy importante. No sé si se dieron cuenta, cuando dice orad por vuestros pastores, sujetaos por vuestros pastores, o al final del versículo 24 dice saludad a vuestros pastores. ¿Ustedes qué están notando allí? ¿Qué notan? Respeto. ¿Qué más? Cuando íbamos en la primaria,
Cuando íbamos a la primaria, los maestros nos enseñaron, por ejemplo, que uno es singular. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando iban a la primaria? Singular. Pero dos ya es. Cuando dice, saludad a vuestros, orad por vuestros, sujetad a vuestros, Varios pastores no. habla de una pluralidad de pastores. Créanme que el ser único es un trabajo muy difícil. Porque tiene que predicar los domingos, tiene que predicar los miércoles, tiene que atender a los jóvenes, tiene que predicar a los niños, tiene que ver a los ancianos, tiene que visitar visitas, tiene que hacer todo. Pero cuando hay una pluralidad de pastores, que es lo que la Biblia nos está enseñando. También cuando ustedes Filipenses 1 lo leen, dice, se lo voy a leer, Filipos. La semana pasada vimos cómo por medio de las cartas que Pablo escribió, que escribieron los hermanos, había algo que veíamos cómo había iglesias locales en Galacia, en Corinto, en Filipos, en Tesalónica. Y vemos a la iglesia en Filipos, es Filipenses 1, dice de esta manera, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, en la iglesia que está en Filipos. Con los, ¿qué? Obispos, ¿sí están ahí? Con los obispos y diáconos. Y con el obispo y los diáconos. Dice obispos y diáconos, o pastores y diáconos, ancianos y diáconos. Y cuando Pablo y Bernabé plantaron iglesias en el primer viaje misionero, en Hechos 14, dice que ellos regresaron por las mismas ciudades que habían predicado y establecieron ancianos en cada iglesia. Hermanos, el testimonio de la Biblia, del Nuevo Testamento, es que el gobierno de la iglesia es un grupo de ancianos, un grupo de pastores que están sirviendo a una sola congregación. Ahora nosotros, en base al proceso que les conté la semana pasada y que ustedes mismos han sido testigos, estamos solamente por el momento con uno, ¿verdad? Pero la visión y el propósito es que haya más. Por eso, Pablo a los hermanos que estaban en Éfeso, cuando los mandó a llamar a Filipo, les dijo que les había dado todo el consejo de Dios. O sea, desde el principio a fin, toda la doctrina, toda la enseñanza. Y por eso es que hemos orado mucho para que Dios nos dé varones. Hermano, bíblicamente, como usted dice, Ujú. como nosotros, esta iglesia queremos varios pastores, pero hay iglesias como conocemos, Ajá. que hay un solo pastor y que no quiere que vengan más pastores, sino por herencia. ¿Verdad, hermano? Sí, la mayoría o la mayor parte de las iglesias tienen un solo pastor. Porque es como los leones, ¿no? Uno ya es competencia. Si de repente viene otro y ya resulta en competencia. Y créanme que se puede. Y hay iglesias que están así constituidas, donde hay una pluralidad de pastores, de ancianos, que están colaborando juntos. Porque de esa manera la carga se distribuye. Porque de esa manera los dones se aplican de forma específica. Quizá yo tengo el don a la consejería matrimonial, entonces este hombre, este varón puede enfocarse específicamente a prepararse y a capacitarse en esa área. Porque quizá este hombre puede tener ese llamado a los jóvenes, empezar a trabajar con los jóvenes, tiene ese don para los jóvenes. O aquel tiene también el llamado a la predicación, y es el responsable de la predicación constantemente. Pero se dan cuenta cómo la carga ya se va distribuyendo. Ya no se trata del hombre orquesta. O también luego pasa algo. Es un solo pastor rodeado de muchas mujeres. Porque los hombres ya le representan competencia, así que las mujeres son las que van tomando los liderazgos, las partes importantes de la congregación. En ese sentido, el testimonio de la Biblia y lo que nosotros estamos pretendiendo y deseamos y estamos trabajando por ello es que haya más
varones, y que esos varones sean o lleguen a este nivel de ser irreprensibles. Y créanme que este parámetro de irreprensible no es solamente para aquel que va a ser el pastor o son llamados a ser pastores, sino para todo hombre cristiano. Debe ser irreprensible, debe ser de buena reputación. Cuando hablamos de buena reputación, no solamente con los de afuera, sino también con los de su casa. Cuando hay una entrevista para un pastor plantador, por ejemplo, hay organizaciones plantadoras de iglesias que apoyan económicamente y logísticamente a nuevos plantadores, pero uno de los procesos que tienen que hacer es entrevista a la esposa. Entrevistan a la esposa y le preguntan acerca de este hombre. ¿Cómo es? Porque si no sería ese famoso dicho que luego dicen los cocodrilos de la calle, ¿no? Como la canción, ¿no? ¿Y cómo es? Bueno, pero esa es otra. Bueno. Pero la esposa damos bien mala referencia. Sí, decir la verdad. Decir la verdad. Porque la esposa debe dar testimonio también. Porque puede pasar que la esposa quizá no esté de acuerdo. O sea, quizás sea un buen hombre, pero puede que no esté de acuerdo porque ella no quiere, digamos, exponerse a esa situación de tener que servir a los demás. Claro, no es ella llamada, pero sí hay un involucramiento. ¿Vale? Tiene que apoyar a Sí. Ahora, hubo un hombre llamado Guillermo Carey, o William Carey, que fue el padre de las misiones modernas. Fue el primer hombre que Dios despertó ya en el siglo XIX a que las gentes tenían que ir a lugares como la India, como China, como Birmania, a predicarles a los perdidos. Así que él fue el primero que fue, y claro, fue apoyado, pero fue a la India. Y la India es un país muy difícil por la cultura, por las costumbres, por el entorno, por las... imagínense, si hoy ir a la India es algo que es muy peligroso porque te puedes enfermar del estómago por la insalubridad que hay de los alimentos, cuanto más hace 200 años. Y esta señora no quería. Y créanme que se muere uno de sus hijos y ella, en cierta manera, pues queda mal de sus facultades emocionalmente y muere, ¿no? Y ese es un contraste, de repente, cuando hay un ministro de Dios, un siervo de Dios, pero su casa está mal. Su esposa no está bien. Y por ejemplo, otros predicadores como George Whitefield, el cual se casó porque vio un ejemplo de Jonathan Edwards con Sarah Edwards, que era una casa modelo y una familia idónea, y él quizá despierta ese deseo de casarse y se casa, pero descubre que a lo mejor él, bueno, termina divorciándose. Y fue un enorme predicador del Evangelio, George Whitefield. Por eso es que es muy importante que la esposa esté de acuerdo. Pasa esto, el testimonio del pastor Miguel Núñez es que en algún momento de su vida él tenía el deseo, pero su esposa no. Así que él no hizo algo, o esperó el tiempo, por lo menos unos 2 años, hasta que su esposa, él sin que presionara, él le dieron un boletín acerca de la iglesia, y él lo estaba leyendo y le dice, ¿y qué piensas de esto? Y el caso es que ella demostró, ella le dio puerta abierta, le dijo, estoy de acuerdo, es el tiempo, vamos a hacerlo. Pero es cuando la esposa está de acuerdo, porque si no va a haber un choque. Entonces, ¿qué requisitos tengo yo? Que mi esposa esté de acuerdo, que dé buen testimonio también, o sea, que ella dé o refrende ese buen testimonio, ¿no? Por eso es que se entrevista a la esposa, también para preguntarle, bueno, ¿quieres servir? Pero tu esposa, ¿cómo está? Y créanme, hermanos, que de repente sí es muy difícil ser hombre. No es porque quiera justificarme, pero sí por eso es que también necesitamos empezar a trabajar con los hombres. Porque hay que cubrir áreas de la familia, de los hijos, de emociones
parte emocional de la esposa, la economía, el trabajo, y de repente, y luego el mandato que el Señor da, no, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, la mujer le dice, sométete a tu marido, pero el hombre tiene que ser un líder, porque a fin de cuentas, así como el pastor da cuenta de la congregación, así el marido mismo dará cuenta de su propia esposa. Y aparte sepan que la esposa o la iglesia de Cristo, que es la esposa de Cristo, no es esposa del pastor, es esposa de Cristo. Así que el pastor tiene su propia esposa. Por eso es mucho mejor que haya más pastores, porque se distribuyen las funciones, el trabajo y la responsabilidad. Y la crítica, si de repente algo sale mal, la crítica no viene solamente para uno, viene para todos. Entonces, bueno, la esposa está de acuerdo. El pastor tiene el deseo, bueno, el hombre tiene el deseo, pero la iglesia ve a ese hombre y dice, pero ese no se ve como pastor, ese no ha dado un buen testimonio. Es decir, la iglesia tiene que validar. Es por eso que en algunas iglesias pasan algunos 2 años o 3 años donde un hombre está en prueba, sirviendo como anciano, sirviendo en la predicación, sirviendo en la consejería, sirviendo en la administración, para que la iglesia después de algún tiempo diga, sí, hermanos, este hombre ha sido probado y sí debe de ser entonces ya establecido como pastor de la congregación, porque su testimonio, su esposa, los líderes de la iglesia están de acuerdo. Entonces es un conjunto, porque están supervisando estos requisitos. Palabra fiel, si alguno en el obispado, buena obra desea, pero es necesario que éste sea irreprensible. Marido de una sola mujer, no debe tener muchas, una sola. Algunos podrían pensar, pero es que yo soy divorciado. Y dicen, no, es que si eres divorciado ya no puedes. Hay otros que dicen, bueno, ¿hace cuánto te divorciaste? Hace 10 años. ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? Tengo 5. ¿Te casaste de nuevo? Sí. Bueno. Y empiezan ese proceso donde empiezan a observarlo, porque quizá ha venido a una nueva vida en Cristo y quizá su vida pasada pues fue de un divorcio y ahora hay alguien que le está supervisando, que le está llevando, puede que sí. Y ahí es un criterio que podríamos considerar. Hay 2 criterios, como les digo, algunos que dicen que no, otros que sí, pero en base a evidencias y a un crecimiento y a una nueva vida evidentemente demostrada por tal persona. Debe ser entonces sobrio. Debe ser prudente, debe ser decoroso, hospedador y debe ser apto para enseñar. ¿Alguna vez tuvieron un maestro al que no le entendían nada ustedes? ¿Sí? Que venía y se ponía enfrente y no le captaban nada. Pero había unos que venían y no sé qué tenía ese maestro que tú le entendías todo. Y que era facilito. Es que ellos salieron de normal y nosotros heredaron la plaza, ¿no? Por eso no les entendía nada. Es que nosotros que a veces le entendía, tenían metodología, y aplicaban estrategias. Bueno, muy bien. Y a los que no, pues algunos de repente, aunque no fueron a lo normal, tenían ese don. Eran aptos para enseñar. En la iglesia a lo mejor muchos no han tenido la experiencia, pero otros que quizá tengan un poco más de tiempo, habrán ido al culto un domingo, un servicio, un evento, y llegaron con mucha expectación de la palabra, y de repente el que estaba predicando, pues no le agarraste ni nada de lo que predicó. Hermano, y aquí te dice lo decoroso. Hay algunas personas que no son muy dadivosas, o sea, que no son muy, de una forma coloquial, que son de la banda del recodo, ¿no? Generosa sería la palabra. Generosas, decorosas, o sea, muy decoroso en el sentido de poder dar, o sea, bondadoso. Y muchas veces tenemos que trabajar esas áreas de ser bondadoso, ¿no? La Biblia dice que ser más bienaventurado es dar que recibir. O sea, uno es más bendecido dando. Y a veces somos más egoístas, queremos nada más para nosotros, o que de nosotros se diga, o que nosotros hemos vistos, pero acá está hablando acerca de que sea decoroso, hospedador, que sea apto para enseñar. La hospitalidad es una virtud también, donde la persona es amable y recibe. Por ejemplo, muchas de las cosas que estamos viendo aquí
el día del evento nosotros tenemos que trabajarla, donde más yo, todos, hospedadores, hospitalarios, van a venir los hermanos, a ver, hermanos, siéntese de este lado, bienvenidos, un gusto verles, es un gozo conocerles, no le conocíamos, pero somos hermanos, compartimos una misma fe, somos una misma familia, congregas en otra iglesia local, pero nos da mucho gusto que estés con nosotros. Sí, para poder reflejar parte de esto, ¿no? Porque la hospitalidad, la sobriedad, la prudencia, el decoro, van de la mano de todo cristiano también. Dice que no se ha dado al vino. No dado al vino. O sea, nada de alcohol. Algunas personas que dicen sí, un poquito, no. Preferentemente, al menos yo, mi convicción es no dado al vino, ¿sí? Dice que no sea pendenciero, que no sea codicioso, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, que no quieras abusar de las personas sacándoles su dinero, pidiéndoles, hay algunas personas que hasta carro les piden, casas, que traigas la quincena, que le des el aguinaldo. Obviamente hay muchas formas, ahora sí que aplican muchas metodologías, hermano Amar, para sacar el dinero. Les dicen que es la ofrenda, que es la primicia, que es el pacto, que pactes con dinero, que prometas a Dios, muchas cosas, muchísimas formas que de repente uno ahora sí que qué creatividad tienen para sacar dinero. No, que dice no codicioso de ganancias deshonestas. Y de repente también hay personas que son pastores y los han metido a la cárcel porque deben dinero, porque robaron. Estamos en Primera de Timoteo, hermana. Primera de Timoteo 3, versículo número 3. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Sí? Que sea bondadoso, generoso, como hemos visto. Y eso es muy importante, que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que los hijos sean, y a veces se le carga mucho a los hijos del pastor, pero es un reflejo, ¿no? Que también sean sujetos, obedientes, o por lo menos en su casa estén en ese cuidado, en ese control. Porque dice acá, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El que no sabe cuidar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y eso es evidente, una persona debe ser congruente en su casa. Y por eso es que de repente que ustedes ven que los candidatos a los puestos públicos ponen la foto de ahí con su esposa y con sus hijos, ¿no? Para que dé una imagen, mira qué bonita familia. Aunque después terminan lamentablemente divorciados al final del periodo, ¿no? ¿Por qué creen que, bueno, sí, no sería meternos en otras cosas, ¿verdad? Pero sí, de repente los presidentes pues se casan antes y ya al salir pues ya se descasan, ¿no? Porque la imagen es proyectar una idea, ¿no? Entonces, en el punto acá es que también eso sea congruente, porque ustedes van a observar la familia, la vida de este hombre, y esto es muy importante, hermanos, porque ustedes podrán decir, bueno, yo conozco un hijo de pastor que es como bien desobediente y rebelde. ¿Y eso por qué? Uno de los factores que puedo ver es otra vez la falta de pluralidad de pastores, porque al haber uno solo, pues desatiende la casa, desatiende el hogar, no cría a los hijos, no los educa. Y al haber más pastores, bueno, da tiempo para atender mi propia casa y para dar mi servicio, mi trabajo al Señor también, porque hay una pluralidad. Es otro beneficio, como hemos estado insistiendo, de que haya más de un pastor. Ya ver el caso de John Piper, su hijo también. El caso de John Piper es un pastor bautista retirado que predicó muchos años, tiene un buen testimonio, tuvo, me parece, 4 hijos, y uno de ellos salió muy, muy rebelde, de tal manera que hasta blasfema del cristianismo. Ahí ahora sí que tendríamos que siempre ver
el entorno, el contexto, ¿no? Porque si de 4 o 3 salieron bien, pero uno salió mal, hay algo pasó, ¿no? Pero el punto acá es que al final de cuentas eso va a ocurrir muchas veces, ¿no? Pero la idea es que siempre el hombre o el varón de Dios pueda tener cuidado de su casa. Y en el caso de esas iglesias, hermanos, de Estados Unidos, son muy iglesias muy grandes que tienen más de un pastor. Así que realmente no sabemos. Bueno, entonces, el 6, ¿cómo dice? ¿Quién tiene el versículo número 6? Neófilo, no sea que entonces caiga en la condenación del diablo. Bien, no un neófito. ¿Alguno de ustedes sabe qué es neófito? No, creyente ignorante. Muy bien, hermano Benito. ¿Un ignorante o un nuevo creyente? Obviamente un nuevo creyente viene con mucho gozo, ha conocido del Señor, pero no tiene, digamos, esa preparación o esa capacidad o esa experiencia. Y pasa muchas veces que cuando ponen un nuevo creyente, de repente ya es líder o pastor, muchas cosas malas llegan a suceder. El punto acá es que no un neófito o no un nuevo creyente. ¿Por qué? Porque no sea que envaneciéndose o sintiéndose orgulloso o engrandeciéndose, caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? La condenación del diablo fue pretender ser igual a Dios. La envidia de querer aspirar a lo que Dios es y pretender imitar su gloria. De la misma manera, un nuevo creyente, al tener personas que se le someten o que se sujetan a su liderazgo o que lo miran con respeto o hasta con admiración, dentro del buen contexto de lo que corresponde a cada cosa, puede llegar a crecerse. Por eso es lo que pasa, de repente que ustedes ven a pastores que son intocables, que no son mortales, como dice Don Benito. Son ya casi como que le salen alas o son arcángeles, que son súper ungidos. No, recuerden que un ministro, un pastor es un servidor, igual que ustedes, con mayores responsabilidades, sí con ese llamado a ser ejemplo, a ser modelo, a pastorear, a servir, a cuidar, a orar por ustedes, y por consecuencia uno debería tener esa consideración y orar por ellos, obedecer su fe, o imitar su fe, perdón, obedecer a las exhortaciones, pero nunca verles más allá de lo que son. ¿Sí? Dice también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esos son los requisitos para ser ministro. Ahora hay otros que son los mismos, pero que están en Tito. Solamente avancen unas páginas más adelante, no se vayan tan lejos. En Tito número 1, versículo número 5, Tito 1:5. Tito 1:5. Dice así la palabra del Señor: por esta causa te dejé en Creta. Es Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. No dice que establezcas que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Por qué, hermanos? Porque dice ahí, porque aún hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Así como en aquel entonces, así hoy hay muchos engañadores, muchos falsos maestros, muchos que abusan. Por favor, regresen a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo. Hay otra figura que aparece también en la Biblia y que es la del diácono. La del diácono. Y el diácono aparece en la Biblia en Hechos capítulo número 6, cuando ellos
eligen a 7 varones, perdón, la iglesia en Jerusalén elige 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenos de fe, para que ellos sean servidores, sirvan simplemente a las mesas. Y también nos da los requisitos de los que aspiran al diaconado. Los diáconos, dice asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Pero fíjense lo que dice acá: las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En base a lo que nosotros creemos que el liderazgo o el pastorado es para el varón. Pero aquí me menciona la mujer. Ahora, si ustedes van a Romanos capítulo número 16, Romanos 16, la carta de los Romanos, que son los saludos finales del apóstol Pablo a la iglesia que está en Roma. Vean lo que dice en Romanos 16. Os recomiendo además, nuestra hermana Febe. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es, ¿cómo? Diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces, ¿hay diáconos mujeres? Recuerden que las mujeres, el diácono es un servidor. Entonces se está mencionando a una mujer llamada Febe, que es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudáis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella me ha ayudado a muchos y a mí mismo. Entonces, las mujeres también son muy importantes. No por nada tenemos muchas mujeres aquí, ¿verdad? Un paréntesis, es muy importante hacer saber que pastor solamente hombre, varón. Ajá. Y ya por eso sí puede haber mujeres, porque hay muchos iglesias en la actualidad que utilizan mucho las pastoras. Sí, el movimiento feminista ya está en todas partes, también dentro de las iglesias. Y las mujeres pueden ser muy capaces también, inclusive llegan a ser más expresivas en muchas áreas que los hombres. Pero Dios ha llamado a los varones a ocupar ese liderazgo. Y si ustedes se han dado cuenta, todos estos pasajes han mostrado que los requisitos son para varones y que las mujeres tienen su rol en específico. Entonces, las mujeres tienen un papel fundamental, pueden enseñar. Inclusive yo puedo ser enseñado por una mujer también. Tomar un curso, no sé, tener una jefa si yo trabajo en alguna empresa, en algún lugar. O ahora, como invariablemente tendríamos que someternos a una presidenta, porque solamente hay 2 opciones y las 2 son mujeres. Pero estamos hablando del contexto de la iglesia. Las mujeres pueden ser emprendedoras, empresarias, ejecutivas. Y entraríamos en una controversia, ¿no? Porque muchas mujeres tienen esa dicotomía o esa disyuntiva. Porque por naturaleza Dios les da esa feminidad y ese llamado a ser madres. Pero lo combinan muchas veces con el trabajo, con el cansancio, con el esfuerzo, y a veces descuidan una u otra cosa. Entonces, están las mamás que quisieran estar con los hijos, y las que están con los hijos que quisieran ser empresarias o ejecutivas o trabajar, ¿no? Yo creo que en esto debe haber un correcto equilibrio también. Por ello es que debemos de impulsar el liderazgo de los hombres, para que los hombres tomemos la responsabilidad y ocupemos los liderazgos que corresponden. Y en ese sentido, la mujer también es muy útil en la iglesia en muchas áreas. Miren, ustedes saben de la comunidad afroamericana, ¿no? Los afroamericanos son las gentes negras o de raza negra que llegaron de África a los Estados Unidos como esclavos.
Y muchos de esos hombres pues, fueron llevados a las plantaciones, muchos eran muertos por la brutalidad, pero muchos de ellos también creyeron al Evangelio. Y muchos niños crecieron siendo instruidos por mujeres, porque no había hombres. Por dos razones, o estaban muertos o se la pasaban una jornada extenuante trabajando. Y no había de otra, eran las mujeres las que instruían. Pero en un entorno idóneo, donde hay hombres, debieran los hombres ser los que ocupan el lugar. Si no hay otra opción y solamente hay mujeres, bueno, entonces no hay otra opción, ¿verdad? La palabra tiene que ser predicada. Pero el punto acá es que el hombre debe de tomar el lugar que le corresponde. Las mujeres deben de, en lugar de colocarse, ellas deben de impulsar el liderazgo del varón. A veces podrán decir, pero Débora fue una profetisa y era una juez de la nación de Israel. Débora está en el libro de los jueces. Pero cuando ustedes leen la historia de Débora, Débora hizo eso, impulsar el liderazgo de un hombre llamado Barak, decirle lo que Dios había dicho y que él tenía que ir a la batalla. No fue Débora la que agarró el caballo y organizó el ejército, fue Barak. No fue Débora la que enfrentó al ejército, fue Barak con todos los varones. En ese sentido, Débora no es el ejemplo ni la justificación para decir que hay pastoras en la iglesia. Y sobre todo es la obediencia al Señor. La mujer fue colocada en un rol particular de ayuda idónea del varón. Y en eso ustedes tienen su honra y su gloria. Y el Señor por eso les ha puesto o ha llamado a los hombres que cumplan la función de amarles, sustentarles, protegerles, edificarles. No porque ustedes no puedan, sino es el rol que Dios les ha dado. Y al hombre Dios va a demandar más a dar cuentas del esposo. En ese sentido, hermanos, ahí mismo en Timoteo, donde estamos, en 1 de Timoteo 3, vean lo que dice el versículo número 14. 3:14. Hermanos, esta carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo y la carta de Tito se conocen como cartas pastorales. Son cartas escritas por Pablo, no a una iglesia, sino a una persona. Y en este caso a Timoteo y a Tito. Y son cartas que tienen muchas expresiones muy personales, muy cercanas, pero a la vez tienen muchas expresiones muy directas de lo que debe hacer un hombre o un pastor en una iglesia. En este caso, Pablo escribiendo a Tito, diciéndole a Tito cómo debe él establecer ancianos en Creta. Y Creta es una isla que está en el Mediterráneo y donde había iglesias. Y Pablo dice, establece ancianos en cada una de estas ciudades. A Timoteo, que estaba en Éfeso, le da instrucciones de cómo debe pastorear la congregación en Éfeso. Y dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Hoy, hermanos, hay muchas instituciones, universidades, entidades de gobierno que fueron fundadas precisamente por los gobiernos. Y la iglesia no ha sido fundada por los gobiernos. La iglesia está en todas partes, está en todo el mundo, está en cada país, en cada nación. La iglesia de Cristo, porque fue fundada por Cristo mismo. Aunque sí, en cada país tiene que tener o atender a ciertas legislaciones dependiendo de cada lugar, pero la iglesia es una institución fundada por Cristo. Y dice aquí Pablo a Timoteo que estas recomendaciones se las da para que él sepa cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Y en medio de una sociedad convulsionada, en medio de una ideologías que vivimos, la iglesia tiene que ser ¿qué? Columna y baluarte de la verdad. Y por ello Dios estableció tantos requisitos para que los ministros los cumplieran, estableció tantas formas en las cuales la iglesia debía organizarse para que la iglesia mantuviera esa pureza y esa esencia y fuera santa y sin mancha, y mantuviera esos principios.
Y ahora ustedes, hermanos, son llamados también ahora a formar parte de la iglesia de Cristo, expresada en una iglesia local. Ahora me entienden por qué es necesario esto, lo del pacto de la membresía. Formar parte de una iglesia, ser miembro de una iglesia, cuidarse los unos a los otros, y lo que es la ordenación pastoral, donde hay una iglesia que ha congregado y que ha reunido y que establecen su liderazgo, que es lo que vamos a hacer el día 16. Hermanos, de todo esto que hemos visto, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario? ¿No? 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 Hermano, el pertenecer a esta iglesia no nos da a nosotros una membresía de que somos de aquí. Podemos en un momento dado pasarnos a otra iglesia. Precisamente para eso se predica todo esto, hermana, para que todos tengamos un sentido de pertenencia. ¿Qué es eso? ¿Qué es sentido de pertenencia? Que yo soy formado o que yo soy afirmado en una iglesia local. Sí, cada persona, digamos, es libre, ¿no? de poder, pues, moverse, ¿no? Pero eso, evidentemente, conllevaría que a lo mejor no hay una comprensión total, ¿sí? En el sentido de que, ¿qué factores podría yo considerar o me llevarían a moverme de una iglesia a otra? ¿Cuáles factores creen que ustedes que sean factores correctos para yo moverme? Uno de ellos es que sea una falsa doctrina. Y yo me di cuenta, porque a veces hay personas que no se dan cuenta, créanme, que no se dan cuenta, que piensan que están en la mejor iglesia de toda la ciudad y que ellos tienen la mejor visión y que tienen las mejores situaciones y que todos están equivocados. Que haya problemas a lo mejor que conllevan a que haya asuntos, no sé, de inmoralidad de parte del liderazgo o cosas así, ¿no? O puede que yo me vaya a mudar de ciudad por cuestión de trabajo y pues tengo que moverme y pues no puedo permanecer, pero bueno, por eso es que me muevo de lugar, ¿no? Pero si yo he creído el Evangelio, porque créanme, miren, ahora sí, para que ustedes lo comprendan, cuando una persona predica la palabra y tiene ese llamado de parte de Dios y empieza a predicar y a servir y empieza a sembrar en las personas, esas personas se van creciendo como si fueran niñitos, ¿no? Se van desarrollando. Y uno quisiera que fueran hombres maduros, mujeres maduras. Pero a veces no todos los niños crecen igual, ¿no? Con los que tuvieron 3 hijos, los que tuvieron 2 hijos, se dan cuenta que este niño fue diferente a este otro. Este fue más maduro, fue más responsable, pero este hay que atenderlo más porque todavía va un poco más atrasado. Y de repente vienen muchas, precisamente lo que viene acá. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Quizá la iglesia donde voy no tiene la música que me gusta. Quizá la iglesia donde voy no tiene las mejores instalaciones que yo quisiera tener. Quizá la iglesia donde voy no tiene a las mejores... ¿Perdón? ¿Qué? Los lujos. Ay, escuché otra cosa. Los lujos. Pero es una buena iglesia donde se predica fielmente la palabra. Y si yo me cambio por circunstancias como esas, realmente están demostrando inmadurez. Inmadurez, ¿no? Que realmente no me interesa la palabra. Por eso vimos que lo que debe ser prioridad en el culto cristiano es la palabra de Dios. Muchas personas quisieran a lo mejor tener grandes instalaciones, ¿no? En el caso de nosotros, claro, nosotros estamos en un proceso que hemos llevado este tiempo y uno de mis objetivos será que el lugar donde estuviésemos fuera accesible por el transporte a todas las personas. Sé que sí hay muchos lugares muy bonitos a las afueras, pero a veces eso sería muy difícil, ¿no? Ir desde las Águilas Américas, ¿cómo se llama? Hasta, no sé, hasta Petaquillas, ¿no? O ir de aquí del centro o de San Mateo
irme hasta la Independencia, ¿no? Pues no es tan difícil, es un transporte, pero por lo menos son media hora de camino. Y créanme que a algunas personas no les interesa manejar 2 horas de camino con tal de ir a una buena iglesia, donde sabe que se le está nutriendo de la palabra. Por eso el primero de los puntos que siempre les he enfatizado es que deseo que ustedes crezcan en su discernimiento y conocimiento. Que no me vean a mí como el indispensable, porque hermanos, yo puedo no estar mañana por alguna circunstancia. Pero mi objetivo es que haya quien continúe la obra, porque no es mi obra, es la obra de Cristo. Es Dios, es su iglesia. Y si yo no estoy por diversas circunstancias, alguien debe continuar. ¿Sí? Y por eso mismo, aunque sí cada persona puede decir, deseo ya no estar en esta iglesia y quiero ya no congregar aquí, ahora irme a otro lugar, claro, uno no puede obligarles, ¿no? Y decirles no, porque algunas personas se lo dicen, si te vas, te quito mi bendición, y si te vas, ya no vas a estar protegido, y si te vas, estás en desobediencia, y si te vas, o sea, te amenazan, ¿no? Prácticamente, que si te vas. Aquí no, aquí lo bueno o lo necesario sería es sentarnos y decirle, bueno, ¿por qué te vas? Y explicarlo y escucharlo y a lo mejor entender si son razones válidas o simplemente no lo son o es parte de una madurez. De repente pasa que hay iglesias que son simplemente captadoras de personas que ya pertenecen a otra iglesia. No están yendo a predicar a los perdidos, a los inconversos, a los que no conocen, sino que van y edifican donde otro ya plantó. Y así es más fácil. Así es más fácil, porque tú ya no tuviste el trabajo de arar la tierra, ya no tuviste el trabajo de echar la semilla, ya no tuviste el trabajo de estar echándole agua, de estarle cuidando, ya no tuviste el trabajo de estarle visitando, de estarles cuidando, de estarle escuchando, de estarle sirviendo. Y viene otro, mira, qué fácil, ya está la plantita, me la llevo. Tampoco se trata de robar almas. Se trata de ir por las personas que no conocen del Evangelio. Porque créanme que bien fácil es ir a quitar almas de otro lugar. Porque saben que porque hay muchas gentes o niños inmaduros, como dice la palabra, que no han crecido y son cautivados. Mira, acá me van a poner a hacer esto, acá me van a... Y de repente los pastores también manipulan. No, vente para acá porque acá vas a tener esto, vas a tener aquello, te vamos a llevar allá, te vamos a poner acá. Y las personas en esa naturaleza humana todavía caen en esas trampas. Y mientras acá, el que trabajó, el que predicó, el que visitó, el que enseñó, el que sufrió, el que lloró. Pero créanme que al final de cuentas el trabajo es del Señor. La recompensa, Dios, es triste y doloroso, pero al final de cuentas es para la gloria de Dios. Dice Pablo, uno es el que siembra, otro es el que ciega, pero el crecimiento lo da Dios. Al final de cuentas, como humanos podemos sentirnos así como pastores, pero Dios tiene cuidado. Y grande que muchas veces cuando hay personas que se van, Dios ya trae más. Así que en el caso nuestro, o por lo menos mientras esté yo aquí, no va a ser de que no se vaya hermana y le va a ir mal, no. Es de buscarles, guiarles y advertirles y enseñarles, e instruirles y anhelar que si vayan para un crecimiento, vayan para un desarrollo. Puede haber iglesias que, por ejemplo, estén en crecimiento, en desarrollo y pidan colaboración. Oye, hermano, te invito a colaborar, ven un tiempo, 1 año, 2 años, y después regresas a tu iglesia. Y a lo mejor el pastor puede pensarlo, visualizarlo, y el hermano que está siendo invitado, me parece bien, ve. Porque al final de cuentas somos un solo cuerpo, ¿no? Somos una sola iglesia. Pero créanme que estamos en una circunstancia donde esto que estamos leyendo, pero en el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar es dar la espalda, escuchando espíritus engañadores. Cuando leímos lo de Tito, dice que estableciera ancianos en cada iglesia, porque estaban algunos que engañaban, aún mayormente los de la circuncisión, ¿no? Aquellos que llegaban, y eso pasó en la iglesia en Corinto. Pablo vino, predicó, enseñó, dio su vida en ese lugar, y de repente él se va y vienen otros con un traje más bonito,
más elocuentes, más, no sé, una mejor presentación, y los cautivaron. Y de repente, lo que dice Pablo también a la iglesia en Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto hayáis olvidado. Dice Pablo, ¿quién los engañó para haber creído un evangelio diferente? Entonces, la preocupación de un pastor para con sus miembros es que ellos tengan buen pasto, buen alimento y estén nutridos. Muchas veces puede haber una transferencia, de repente no puede haber que haya una transferencia de membresía. Bueno, te vas a esta iglesia, no coincido con todo con ellos, pero creo que es una buena iglesia al fin y al cabo. No coincido en todo, pero lo más esencial te van a atender bien. Pero de repente puede ver que esa iglesia donde tú vas, no, es hermano, esa iglesia no puedes irte. O sea, bueno, sí puedes, pero no debías, porque es una falsa doctrina. Entonces yo creo que va variando dependiendo del caso, hermano. No sé si respondí a la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Pero al fin y al cabo, si uno quisiera moverse, cada persona es libre de hacerlo. En algunas ocasiones puede que por, no sé, por la cercanía, porque a lo mejor me queda más cerca esta, y a lo mejor soy una persona ya de edad avanzada, pero es una buena iglesia y entonces puedo hacerlo. O sea, no se trata de amarrar o de espantar a la gente, ¿no? Se trata de que todos tengamos un pleno entendimiento. Como les digo, hay personas que se trasladan hasta 2 horas para ir a una buena iglesia. Hasta 2 horas. ¿Más preguntas respecto a esto? De la membresía, de la iglesia, del liderazgo, de pertenecer a una iglesia, de ir a otra iglesia. Muchachas. Como usted dijo, hermano, yo pienso que uno de los puntos más importantes para una iglesia en crecimiento, y uno sigue la iglesia, y yo pienso que aquí se me hace la explicación de la palabra, es una sana doctrina y aparte hay crecimiento. Son 2 puntos esenciales: el crecimiento de los hermanos, la sana doctrina es importante en cualquier iglesia, porque hay unas iglesias que traen una doctrina, como dice la Biblia, de demonios. Bueno, ¿algo más, hermanos? Hermano Magui. Hermano Benito. Bien, en 2 de Timoteo, hermanos, no, ¿a qué hora son, hermanos? Porque luego me paso. Solamente leo esa parte, ¿sí? 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. Igual, todavía tenemos el siguiente domingo para seguir tratando este tema. Y ya, ahora sí, lo que es el pacto de membresía, ¿sí? 2 de Timoteo 4 es Pablo otra vez a Timoteo, pero en otro momento, ya más en el futuro dice, te encarezco, ese es Pablo, Pablo a Timoteo, te encarezco, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El llamado de Pablo a Timoteo es que él fuera un hombre que predicara la palabra, y lo hace encarecidamente, pero lo hace también poniendo delante a Dios y delante al Señor Jesucristo. Es decir, no es simplemente hazlo por mí, sino estás delante del Señor Dios, estás delante del Hijo. Ellos juzgarán a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Qué te pido, Timoteo? Que prediques la palabra. Y este llamado no es solamente para mí, sino también para cada uno de nosotros. Que prediques la palabra, que hinches a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina y enseñanza. Porque vendrá tiempo, oigan esto, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Qué bonito sería para algunos ir a esa iglesia donde están baile y baile, ¿no? Esa iglesia donde te predican 20 minutos nada más. No se avientan 1 hora y minutos como yo. Y no porque sea que tenga que ser tanto tiempo, ¿no? A veces no, ese es el tiempo, ¿no? Pero nada más 20 minutos. Que tienen una llamado, una atracción para que tú vengas. No sé, tal festividad, tal día, tal cosa.
o sillas cómodas, o luces bajitas, o la música, a los que les gusta, ¿no? Una banda y la música que te gusta. Lo que estoy diciendo aquí, que lo que tú tengas como prioridad sea la palabra que se predica desde el púlpito. Porque si desde este lugar empieza a fluir la verdadera palabra de Dios, lo demás va a venir por añadidura. En algún momento la iglesia va a llegar a tener un edificio, si Dios lo permita. En algún momento la iglesia va a tener la oportunidad de tener un mayor espacio, si Dios lo permite. En algún momento Dios permitirá que a lo mejor haya un espacio de estacionamiento para cada persona que pueda venir con su auto, y Dios lo puede permitir. En algún momento Dios puede permitir que, no sé, que haya más instrumentos de música. Dios lo puede hacer. Pero ahora es la etapa de sembrar y estar cuidando la plantita, ¿no? Algún día, a lo mejor, ya cuando Alexa se vaya a casar, pues le hacemos aquí su boda. Bueno, no aquí, ¿verdad? Pero eso tiene que ver el hecho mismo de tener un arraigo en un lugar donde hay personas que te conocen, que dan testimonio de ti, que han pasado contigo dificultades, que han pasado contigo alegrías, que han pasado contigo dificultades, que estarán contigo cuando tu hijo se gradúe, que estarán contigo cuando tus hijos se enfermen, que estarán contigo cuando ellos estén en problemas, cuando se vayan a casar, como acabo de decir, y todos nos vamos a gozar en ello. Por ello mismo es que tengamos ese cuidado. Claro, algún día tendremos que pasar por malas noticias. Tendremos que despedir a algunos hermanos, tendremos que, me refiero a cuando tengan que partir con el Señor, pero a fin de cuentas seguiremos siendo una familia. Y ese es el sentido mismo de la iglesia de Cristo, que Él vendrá por nosotros. Solamente termino aquí diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y ese sigue siendo el mismo llamado a nosotros, hermanos, no nada más a mí, a todos nosotros, de ser firmes y fieles en el evangelio de Cristo. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a dar gracias al Señor. Padre nuestro, damos gracias, porque ciertamente, mi Señor, tú eres nuestro Dios Salvador, y a cada uno nos colocas, mi Señor, en una iglesia, en un cuerpo local, me refiero, mi Dios. Ciertamente pertenecemos a una iglesia universal de todos los salvos y redimidos por tu gracia, y que no conocen de idiomas, o más bien dicho, no hay diferencia, Señor, o no hay excepción en que son diferentes idiomas, diferentes razas, diferentes géneros, diferentes condiciones sociales, sino que somos una misma familia. De la misma forma, esa misma realidad que viviremos en algún momento se vive hoy día en la iglesia local. Y Padre mío, hoy te agradezco, mi Señor, por todos mis hermanos que has traído este día, y aquellos que estás afirmando a que podamos permanecer como un mismo cuerpo. Estamos preparándonos para este día de la membresía, para este día de la ordenación pastoral, todos estos mensajes, y aún queda uno más, mi Señor, por favor ayúdanos, de tal manera que podamos estar seguros, convencidos, y trabajando y orando por aquellos que vendrán, mi Señor. Una parte muy importante de las definiciones que veíamos es que aquellos que son parte de una familia, llega un momento donde van en misión por más creyentes, por más de aquellos que habrán de ser salvos. Mi Señor, te agradezco, y así por favor te ruego que tú llenes cada corazón, vivifique las mentes, las vidas, los corazones, y les sacies de tu palabra. Gracias por este día, y hoy nos gozamos en ti, Señor, porque realmente eres bueno, misericordioso y compasivo. En el nombre de Jesús, damos gracias. Amén, Señor. Marifer.